imagen correspondiente a este método. ¿Ya? Esta es la clase ya número 18 de nuestro semestre. El objetivo general de la clase es conocer y aplicar el método de variables de voltaje nodo a la resolución de circuitos. ¿Ya? Como objetivos específicos de la clase tenemos deducir y conocer la metodología y finalmente es resolver un circuito simple aplicando el procedimiento sistemático. La deducción de este método, que es uno de los objetivos específicos del tema del día, no lo vamos a desarrollar, simplemente vamos a hacer una puntualización bien corta. Es razón de que una deducción completa implicaría mucho tiempo, además que no es muy accesible mediante estas clases virtuales hacer toda esa deducción, porque tiene una serie de expresiones matemáticas algo complicadas que obviamente es un tanto difícil poder hacer una explicación así en línea. Entonces vamos a dejar para que ustedes lo puedan leer, la documentación, las diapositivas, ustedes las tienen disponibles en la red. ¿Ya? Entonces vamos a empezar entonces simplemente a una puntualización de cómo se encara esta deducción. Partimos de una parte de un grafo o de un circuito en el que anotamos los elementos que están entre el nodo K y el nodo J. Entonces vamos a tomar dos nodos de los n nodos, porque acá tenemos desde el nodo 1 hasta el nodo enésimo, un circuito que tiene n nodos, de los cuales vamos a ser claros y a especificar y mostrar el nodo K y el nodo J, que en general van a ser nodos genéricos, porque el nodo K puede representar el nodo 1, el nodo 2 o cualquiera de los nodos, lo propio el nodo J. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar, se aplica algo importante, que este método que vamos a estudiar hoy día se basa en la ley de cocientes de Kirchhoff. Y haciendo una rememoración, el método de mallas se aplica la ley de voltajes. Trabajamos con la ley de voltajes. En este método 2 se aplica la ley de cocientes. ¿Ya? Entonces, si aplicamos la ley de cocientes de Kirchhoff, por ejemplo, en este nodo K, acá en este punto, podemos ver de que hay acá una fuente de corriente que está entrando, que es este IJK. Por acá hay estas tres corrientes que están saliendo. Estas corrientes, R y E, las vamos a poner, o se las puede poner en función de los voltajes de nodo. Los voltajes de nodo son los voltajes de cada uno de estos puntos, de cada nodo. El voltaje B1 es el voltaje B1, es el voltaje del nodo 1, etc. ¿Ya? Entonces, esa deducción la tenemos acá desarrollada. Bueno, acá son las relaciones voltaje, la corriente en función del voltaje, suponiendo que es el voltaje en cualquier elemento, es una resistencia, una inductancia, una capacitancia, es el nodo K y es el nodo J. Entonces, el voltaje entre el nodo K y el nodo J es el voltaje KJ. Entonces, si esta fuera una resistencia, la corriente por acá es ese voltaje entre resistencia. Y la resistencia de KJ es la resistencia obviamente conectada entre el nodo K y el nodo J. ¿Ya? Por favor, si alguien está con su micrófono abierto, puede cerrar, por favor. ¿Ya? Esther Ruth constantemente está abriendo el micrófono. Bien, entonces utilizando estas relaciones y sustituyendo en la expresión anterior, se hace una serie de deducciones que ya no voy a mostrar. Entre esta ecuación, esta ley de corriente que hemos aplicado, sustituimos, hacemos una simplificación y acá utilizamos un coeficiente que vamos a llamar el BKJ, un coeficiente que está formado por los elementos resistencias, inductancias y capacitancias. El RKJ obviamente es la resistencia conectada entre el nodo K y el nodo J. El RKJ es la inductancia conectada entre el nodo K y el nodo J, y el CKJ la capacidad conectada entre el nodo K y el nodo J. Entonces tenemos esta expresión
de la ley de corriente de Kirchhoff, pero en este caso solamente tomando en cuenta el aporte de uno de los nodos, es decir, las corrientes que van desde el nodo J hacia el nodo K. Pero al nodo K concurren no solo esas corrientes, sino las corrientes que provienen de otros nodos, del nodo 1, del nodo 2, etcétera, etcétera. Entonces, si consideramos el aporte de todos los nodos, tendríamos esta expresión y esta que nos representaría la ley de corriente de Kirchhoff, el nodo késimo, considerando el aporte de todos los nodos, ¿cierto? Donde J varía desde 1 hasta N. Es la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo K, debido al aporte de todos los j-ésimos nodos que están unidos al nodo K. ¿Ya? Entonces, toda esta traducción ya no la vamos a desarrollar y simplemente vamos a trabajar a partir de este sistema de ecuaciones donde los Bs, B1, B2 hasta B sub n resultan ser los voltajes de los n nodos que tiene nuestro circuito. Esto, tenemos acá un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Los incógnitos son los voltajes de nodo. Pero la teoría que desarrollamos al principio de estos métodos, de este capítulo 3, nos decía que el número mínimo de ecuaciones linealmente independientes utilizando como variables los voltajes era igual a n-1, es igual a R. ¿Cómo podemos reducir este número de incógnitas y de ecuaciones que tenemos acá? Simplemente asignando a uno de los nodos un cierto voltaje. En este caso vamos a asignar al nodo enésimo un voltaje 0, que va a ser nuestro nodo de referencia, y con esto el número de incógnitas vamos a reducir en una unidad, porque una de las incógnitas, el voltaje Bn, ya estaría determinado acá. ¿Ya? Entonces, el sistema de ecuaciones finalmente quedaría de esta manera, ¿cierto? Este método trabaja con R ecuaciones y R incógnitas. A tiempo de resolver un ejercicio de aplicación de esta expresión que tenemos acá, vamos a ir explicando el significado de cada uno de los términos de este sistema de ecuaciones. ¿Qué significa I1? ¿Qué significa I2? ¿O qué significa D11 o D12, etcétera, ¿cierto? Desde ya estamos conociendo que el B1, B2 hasta BR son nuestras incógnitas, son los voltajes de nodo. ¿Ya? Esas son nuestras variables. Luego, en el ejercicio, reitero, vamos a explicar el significado de I1, I2, IR o estos Ds, estos coeficientes Ds. Acá este sistema de ecuaciones la tenemos escrita de forma matricial para que se vea un poquito más elegante la expresión. Tenemos una matriz de cocientes, está ahí. Esta matriz D que tenemos acá es una matriz de coeficientes y los B son nuestras incógnitas, una matriz de nuestras incógnitas, nuestras variables. ¿Ya? Acá es importante señalar, y esto en la deducción, obviamente que no lo hemos visto, el significado de cada uno de estos coeficientes. Tal vez explicar un poquito el significado de cada uno de esos términos que esté en este sistema de ecuaciones o en esta ecuación matricial, porque lo que tenemos acá, esta ecuación, es lo mismo que el sistema de ecuaciones anterior. El I1 simplemente nos representa la suma de todas las fuentes de corriente que llegan al nodo 1. ¿Ya? El I1 es la suma de fuentes de corriente que llegan al nodo 1. Lo propio, el I2, de la misma manera, resulta ser la suma de fuentes, la suma algebraica de las fuentes de corriente que llegan al nodo 2. Es decir, si llega al nodo 2, esa fuente de corriente va a tener un signo positivo. Pero si está saliendo del nodo 2, el valor de esa corriente va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, pues decimos una suma algebraica de las fuentes de corriente. Entonces, esta primera matriz, estos términos, los elementos que tiene esta matriz, son función de las fuentes de corriente que tiene el circuito. ¿Ya? Acá tenemos una matriz de coeficientes D, que los tenemos acá.
Fíjense que todos los coeficientes que tienen subíndice distinto, por ejemplo, el 1, 2, 1R, 2, 1, 1, 3, 4, 1, ¿cierto? El que tiene distinto coeficiente, como tenemos a K1, K2, K sub n, fíjese que es igual a menos este coeficiente B. ¿Y a qué habíamos indicado que era el coeficiente B? En este. Era un coeficiente que estaba formado por las resistencias, inductancias y capacitancias. Entonces, estos coeficientes que están a un lado de la diagonal, porque es la diagonal principal, ¿cierto? En la diagonal, fíjense que los coeficientes o los subíndices de los coeficientes son iguales, 1, 1, 2, 2, 3, 3, R, R, ¿cierto? En cambio, estos términos que están a un costado de la diagonal, estos nos referimos que son estos. Son el negativo de este coeficiente B, B labial, ¿ya? En cambio, los coeficientes que están acá en la diagonal, los que tienen el mismo subíndice, como en este caso el subíndice KK, ¿cierto? En ese caso es la suma de estos términos, ¿ya? Es una suma de estos coeficientes. Recordemos nuevamente lo que habíamos dicho de que este RKJ nos representa la resistencia conectada entre el nodo K y el nodo J. Si es que hubiera este LKJ, la inductancia que está entre el nodo K y el nodo J, o el CKJ, la capacitancia conectada entre el nodo K y el nodo J. Entonces es importante que recordemos este coeficiente, ¿ya? Con este antecedente previo muy breve, muy sintético, de lo que construye este método, vamos a pasar directamente a la aplicación de este método a la resolución de un problema, ¿ya? Entonces el problema que vamos a plantear el día de hoy es este, que se puede ver en la pantalla. ¿Ya? Entonces un circuito es un circuito resistivo donde tiene una fuente de corriente. Lo que nos están pidiendo son dos cosas. Primero, que encontremos el voltaje de X, este voltaje, el voltaje en esta resistencia de 2 ohmios, y además que encontremos la potencia que entrega esta fuente de corriente, esta fuente de 3 amperios. ¿Ya? Pero esos dos valores, el voltaje y la potencia, este voltaje de X y la potencia de esta fuente, vamos a encontrar utilizando el método de nodos, el método que acabamos de describir sintéticamente. Y para hallar las ecuaciones, vamos a utilizar el procedimiento sistemático. ¿Ya? Bien, entonces quisiera que copien este ejercicio, aunque supongo que ya lo disponen, porque esto lo hemos subido al blog, donde está ya esta presentación en formato PDF, y ustedes pueden bajar para poder digamos, hacer un seguimiento a la explicación que estamos dando hoy día. ¿Ya? Entonces, este circuito vamos a frecuentemente, en el transcurso de la resolución, volver a mostrar para que terminen de copiar si es que no han terminado de dibujar. ¿Ya? Lo importante es de que vamos a encontrar este voltaje y la potencia de esta fuente. Y esos son los dos valores que se nos piden. ¿Ya? ¿Cuál es el procedimiento? Primeramente lo que hacemos es definir un grafo lineal. ¿Ya? Este izquierdo es el circuito y acá tenemos su grafo lineal. ¿Ya? Y vamos a denominar los nodos. ¿Ya? ¿Cuántos nodos tiene este circuito? Fíjense que acá, este punto que estoy dibujando acá, es un punto que es común a 3 elementos. A la resistencia de 8 ohmios, a la resistencia de 2 ohmios y a esta fuente de corriente. Por lo tanto, este es un nodo. Y a ese nodo le estamos llamando, le voy a designar con el nombre de 1. Eso va a ser el nodo 1. Este otro punto es también otro nodo, porque es un punto común a la resistencia de 2 ohmios, a la resistencia de 6 ohmios y a la resistencia de 4 ohmios. Recordemos que hemos definido como nodo aquel punto común a 3 o más elementos. Entonces, este, como es común a 3 elementos, es un nodo.
y ese nodo le vamos a llamar el nodo 2. Luego tenemos este otro punto. Acá en la parte inferior, ese también es un nodo porque es un punto común a 3 elementos. Es común a la resistencia de 8 ohmios, a la fuente de 3 amperios y a la resistencia de 4 ohmios. Y a este punto le voy a designar con el nombre de 3. El nodo va a ser el nodo 3. Finalmente, este es el cuarto nodo, que le vamos a llamar nodo 4. ¿Ya? Entonces, en base a esto, vamos a hacer un cálculo de un valor que ya hemos aprendido en clases pasadas. ¿Ya? Vemos acá que n es igual a 4 y calculamos R. ¿Qué es R? Es el número de ramas que tiene nuestro árbol. ¿Y cómo calculamos ese R? Es simplemente a n le resto 1. Como n vale 4, le resto 1, me queda 3. ¿Y por qué es importante este valor 3? Es importante en este método porque este R3 significa que para resolver este problema, mediante este método de nodos, se requiere de 3 incógnitas, por lo tanto de 3 ecuaciones. ¿Ya? ¿Cuáles son las incógnitas? El método que estamos desarrollando es el método de nodos. Las incógnitas son voltajes de nodo. El voltaje del nodo 1, el voltaje del nodo 2, el voltaje del nodo 3 y el voltaje del nodo 4. Acá hay 4 voltajes desconocidos. El voltaje 1, el 2, el 3 y el 4. Pero habíamos indicado que se puede elegir un nodo de referencia, que puede ser un nodo cualquiera, puede ser el 1, el 2, el 3 o el 4, pero que en este caso vamos a elegir el nodo 4. ¿Ya? Simplemente por cuestiones de explicación didáctica. ¿Ya? Entonces elegimos el nodo 4 como nuestro nodo de referencia, ¿ya? Y le ponemos un valor 0. ¿Ya? Le asignamos un valor 0. Fíjense que en este grafo lineal en la parte inferior del nodo 4 hemos dibujado este símbolo, ¿ya? Esto que significa que este punto 4 está en contacto con tierra. Es un símbolo de puesta a tierra. Se asume que la superficie terrestre está a un potencial 0. Por lo tanto, estamos diciendo que este punto 4 está a potencial 0. O su voltaje es igual a 0. El voltaje de ese nodo es igual a 0. O el potencial de ese nodo, de ese punto, es 0. Entonces va a ser nuestro nodo de referencia. ¿Cuáles van a quedar como incógnitas? El voltaje del nodo 1, el 2 y el 3. El 4 ya conozco, su valor vale 0. Ya estamos asignando ese valor 0. El día de mañana vamos a ver este mismo problema, vamos a resolver este mismo problema con algunas variantes. Por ejemplo, vamos a elegir otro nodo de referencia, no va a ser el 4, sino puede ser el 2, el 3 o el 1. Y además le vamos a asignar un valor a ese voltaje, un valor cualquiera, y el día de mañana lo vamos a hacer con un valor distinto de 0. Esto para simplemente comprobar, contrastar los resultados del día de hoy con el día de mañana. ¿Ya? Siguiendo con el problema que hemos planteado hoy día, tenemos estas 3 incógnitas. ¿Ya? Si son 3 incógnitas, implica que tenemos que escribir 3 ecuaciones. Entonces, si hay 3 incógnitas, necesitamos 3 ecuaciones para resolver. ¿De dónde obtenemos esas ecuaciones? Este método, hemos indicado, se basa en la aplicación de la ley de corrientes. Entonces, vamos a aplicar esa ley de corrientes. Nuevamente aquel mismo circuito, acá su grafo lineal para poder trabajar con ambos. Y vamos a empezar aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en cada uno de los nodos. ¿Ya? Vamos a empezar aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1. En el nodo 1. ¿Cómo escribimos esa ecuación utilizando el método o el procedimiento sistemático, el método directo? Vamos a ir explicando de dónde resulta esta ecuación que se está empezando a visualizar en la pantalla. Primeramente, acá, este término que tengo acá es el D
1, 1. ¿Ya? Es el coeficiente de 1, 1. ¿Qué es el de 1, 1? Es simplemente la suma. En este caso, como es un circuito puramente resistivo, voy a retroceder, si me permiten, en la teoría. Si me permiten, como es un circuito puramente resistivo el que estamos resolviendo, este término no existe. Tampoco existen capacitancias. Tampoco existe. Entonces, ¿qué nos queda? Que el coeficiente BKJ es simplemente la inversa de la resistencia. ¿Cierto? El coeficiente B, los Bs son las inversas de las resistencias. ¿Bien? Entonces, recuerden, es la inversa de la resistencia. Es un circuito puramente resistivo. Estamos hallando previamente el D11, ¿no es cierto? El D11 es el primer coeficiente que en la resolución del problema. Y si nos fijamos, simplemente es esta suma, dice, suma de Bs. ¿Y qué son los Bs? Son estos, ¿cierto? Las inversas de las resistencias. Entonces, acá, esta primera ecuación, tomamos el nodo 1 y vamos a sumar las inversas de todas las resistencias que están conectadas a ese nodo 1. ¿Ya? Si me fijo, el nodo 1 es este, ¿no es cierto? A este nodo, ¿qué resistencias están unidas? La resistencia de 2 ohmios y la resistencia de 8 ohmios. Entonces vamos a sumar estas dos resistencias, pero sus inversas. Como ven acá, 1/2 más 1/8. ¿Cierto? Sumamos las resistencias que están conectadas a este primer nodo. ¿Ya? Este primer nodo, el nodo 1. ¿Ya? Luego, y eso multiplicamos por el voltaje del nodo 1. Estoy aplicando ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 1. ¿Ya? Luego, veo entre el nodo 1 y el nodo 2. ¿Qué elemento existe? Entre el nodo 1 y el nodo 2 tengo esta resistencia de 2 ohmios. Entonces este es ese coeficiente que está acá, su inversa de esta resistencia. Menos la inversa de 2 es 1/2. Y esto multiplico por su voltaje de nodo B2. Luego entre el nodo 1 y el 3. Entre el nodo 1 y el nodo 3. Entre el nodo 1 y el nodo 3 tengo esta resistencia de 8 ohmios. Entonces, hallo su inversa, que es 1/8, y les esto, ¿cierto? Menos 1/8 del voltaje de 3, porque estoy trabajando con el nodo 1 y estoy viendo el nodo 1 con respecto al nodo 3, qué elemento existe. Y entonces, de esa manera obtenemos este coeficiente. Finalmente, vemos entre el nodo 1 y el nodo 4. Entre el nodo 1 y el nodo 4, si nos fijamos, no existe elemento alguno que conecte directamente esos dos nodos. Por lo tanto, como no existe un elemento, eso vale 0. ¿Ya? 0 veces B4. Todo esto va a ser igual a qué? Este es el término I1 que estaba en la ecuación general que hemos explicado. Esta es la suma, hemos dicho, algebraica de las fuentes de corriente que llegan al nodo 1. Y si me fijo acá, esta fuente, 3 amperios, está llegando al nodo 1. Por lo tanto, este valor de 3 está representado acá. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación, la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 1. De manera similar, podemos encontrar la segunda ecuación aplicando ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 2. El procedimiento sistemático es similar al que hicimos en la primera ecuación. ¿Ya? Como estoy en el nodo 2, aplicando ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 2, en este nodo, estamos hablando de este nodo, ¿ya? En ese nodo vamos a aplicar la ley de cocientes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Primeramente, para hacerlo el trabajo de manera algo ordenada, como estoy trabajando en el nodo 2, lo primero que voy a hacer es sumar todas las resistencias que están unidas a ese nodo 2. Si me fijo al nodo 2, que es este es el nodo 2, ¿qué resistencias están conectadas? Esta resistencia de 2 ohmios, la resistencia de 6 ohmios y la resistencia de 4 ohmios. Esas tres resistencias están conectadas al nodo 2.
Entonces lo que vamos a hacer es sumar esas resistencias por sus inversas. La inversa de 2, un medio, que tengo acá. La inversa de 6, un sexto, que tengo acá. Y la inversa de 4, un cuarto. Ya sumo todas sus inversas, ya se multiplico por B2, pues como estoy trabajando en el nodo 2, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 2, le multiplico ese coeficiente por nuestra incógnita, el voltaje B sub 2. Luego vamos a ver elementos entre el nodo 1, entre el 2 y el 1, entre el 2 y el 3, y entre el 2 y el 4. ¿Cierto? ¿Qué elementos existen? Veamos, entre el 2 y el 1, ¿qué elemento existe? Resistencia 2. Entonces acá un medio. Como estoy haciendo del nodo 2 con respecto al nodo 1, entonces ese coeficiente es la inversa de esta resistencia. Esta resistencia que está conectada entre el nodo 2 y el nodo 1. ¿Ya? Luego entre el 2 y el 3. Entre el 2 y el 3, fíjese que no hay elemento alguno, ¿cierto? Entre el 2 y el 3 no existe elemento. Por eso acá tenemos 0 veces B3. Y finalmente, entre el nodo 2 y el nodo 4, entre el 2 y el 4, tenemos estas dos resistencias. Esta y esta. Esas dos están conectadas entre el nodo 2 y el 4. Y sumamos sus inversas. Un sexto más un cuarto, que tengo acá. Negativo. Esto multiplico por B4. Todo esto va a ser igual a la suma de fuentes de voltaje que llega al nodo 2. Si nos fijamos al nodo 2, que es este, no tengo conectada ninguna fuente de corriente. Por lo tanto, el valor va a ser 0, como está anotado acá. ¿Sí? Esa es la dinámica de escritura de estas ecuaciones. ¿Ya? Vamos a encontrar una tercera ecuación. Para ello vamos a trabajar con el nodo 3. ¿Ya? El nodo 3. Aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff al nodo 3. Es decir, nos referimos a este nodo acá. ¿Ya? Y vamos a seguir el mismo procedimiento sistemático. Agarro el nodo 3, puedo decir que es un nodo pivot. Voy a sumar todas las resistencias conectadas a este nodo 3. En este caso tengo esta resistencia de 8 ohmios y la resistencia de 4. Este 8 y 4 son las que están conectadas al nodo 3. Sumo sus inversos. Acá un octavo más un cuarto. ¿Ya? Sumo y multiplico por B3. ¿Ya? Porque como estoy aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 3, primeramente voy a hacer eso. Entonces, nodo 3, ubico el nodo 3, sumo sus inversas de las resistencias conectadas a ese nodo, un octavo y un cuarto, y lo multiplico por el voltaje B3, el voltaje de este nodo. Ahora vamos a ver qué pasa, elementos entre el nodo 3 y el nodo 1, el nodo 3 con el nodo 2, y el nodo 3 con el nodo 4. ¿Cierto? Como estoy trabajando en el nodo 3, vamos a ver, entre el nodo 3 y el 1, entre el nodo 3 y el 1, tengo esta resistencia 1 8, su inversa en octavo, entonces está acá. Negativo, un octavo del voltaje B1. ¿Ya? Luego, entre el nodo 3 y el nodo 2, entre el nodo 3, que es este, y el nodo 2, que es este, no existe elemento alguno directamente, por lo tanto 0. ¿Cierto? Entonces acá 0 veces B2. Finalmente, entre el nodo 3 y el nodo 4, entre el nodo 3 y el nodo 4, acá hay esta resistencia que vale 4. Su inversa, un cuarto, negativo, por el voltaje de 4, porque estoy hallando entre el 3 y el 4. ¿Ya? Y todo eso va a ser igual, dice, a la suma de fuentes de corriente que llega al nodo respectivo. En este caso, al nodo 3, entre el nodo 3, acá, hay una fuente de corriente, pero que no está llegando, sino está saliendo. Por lo tanto, se coloca el valor de 3, pero con signo negativo. ¿Cierto? Porque recordemos que esta fuente le puedo invertir la polaridad y le cambio el signo. ¿Cierto? Entonces acá voy a tener una corriente que está llegando al nodo 3, pero de valor menos 3 amperios. Y es el valor que estamos colocando acá. Entonces, esta es la tercera ecuación. ¿Ya? Finalmente, también podemos encontrar la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 4. Y seguimos
la misma dinámica de escritura directa. ¿Ya? Y primeramente vamos a agarrar el nodo 4. ¿Ya? Agarramos el nodo 4. ¿Ya? Y vamos a sumar todos los elementos conectados a ese nodo. Este es el nodo 4, el de acá. ¿Qué resistencias están conectadas a ese nodo? 4, 6 y 4. Entonces vamos a sumar sus inversas de todas las resistencias conectadas al nodo 4. Y tengo acá, ¿cierto? Un cuarto más un sexto más un cuarto. Son las inversas de estas tres resistencias que están asociadas al nodo 4. ¿Ya? Ahora nos queda encontrar los elementos existentes entre el nodo 4 y el nodo 1, entre el 4 y el 2, y entre el 4 y el 3. Nuestro nodo pivot es 4, porque estamos encontrando la línea de corriente de Kirchhoff en el nodo 4. Entonces, una vez que hemos encontrado ya los elementos conectados al nodo 4, que es esto, empezamos a ver los elementos comunes entre el nodo 4 y el 1. Entre el 4 y el 1 no existe conexión, este es el nodo 1. Entre el 4 no existe elemento común que une ambos nodos, por lo tanto eso vale 0. Tenemos acá 0. Luego entre el nodo 4 y el 2. Entre el 4 y el 2 tengo esta resistencia y esta otra. 6 y 4 ohms. Vamos a sumar sus inversas. Un sexto más un cuarto. Que tenemos un sexto más un cuarto. Todo eso por el voltaje V2, porque estoy encontrando elementos comunes entre el nodo 4 y el nodo 2. Siempre signo negativo. ¿Ya? Y luego entre el 4 y el 3. Entre el 4 y el 3 tengo esta resistencia de 4 ohmios. Entonces su inversa, un cuarto de V3. Este término ya hemos encontrado, que corresponde a los elementos conectados al nodo 4. Y todo eso va a ser igual a, en este segundo miembro está la suma de las fuentes de corriente conectadas al nodo 4. Al nodo 4, que es este, si nos fijamos, en el nodo 4 no existe ninguna fuente conectada al nodo 4. Por lo tanto, 0. Este es el valor 0. ¿Ya? Acá hemos encontrado 1, 2, 3, 4 ecuaciones. Pero decíamos que el número de incógnitas son 3. Por lo tanto, solo requiero de 3 ecuaciones. De estas 4 ecuaciones, una de ellas es linealmente dependiente de las otras 3. ¿Ya? Entonces, de estas 4 ecuaciones, escogemos 3, cualesquiera. Puede ser el 1, el 2 y el 3, puede ser el 1, el 2 y el 4, puede ser el 2, el 3 y el 4, el 1, el 3 y el 4, etc. ¿Cierto? De las 4 ecuaciones escogemos solo 3. ¿Ya? Entonces, de ahí vamos a obtener 3 ecuaciones linealmente independientes. ¿Ya? De las 4 ecuaciones escogemos 3. ¿Ya? Entonces, para el caso del problema, vamos a escoger las 3 primeras. La primera, la segunda, la tercera. Y la cuarta vamos a descartar. Entonces, usted tiene esas 3 ecuaciones. Esas 3 ecuaciones lo que hay que hacer son operaciones. ¿Cierto? Por ejemplo, acá tengo un medio más un octavo, podemos sumar, vamos a tener un cierto resultado. ¿Ya? Lo propio acá un medio más un sexto más un cuarto, vamos a tener un resultado. Y eso lo vamos a resumir en estas ecuaciones. Bien, el tiempo se nos está acabando. Voy a pedirles que por favor apenas se corte la transmisión, volvamos a engancharnos a la sala para continuar con la resolución de este problema. ¿Ya? Entonces, por favor, lo hacen rápidamente para poder iniciar nuevamente la clase. En este momento son 61 estudiantes que están en línea. Esperemos que al retornar esté la misma cantidad. Ya vamos a esperar entonces para retornar.